En este momento es importante poner atención de si estamos hablando de ejercicios de maximizar o de minimizar. Porque será relevante, muy relevante. Veamos. ¿Es de maximizar o es de minimizar? Minimizar. Minimizar. Escuche bien. En mi tabla original, o sea, en la tabla simplex inicial, quiero que le pongan atención a este renglón, al último. Ese renglón tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas. ¿Sí? Si es de minimizar, se elige el negativo más grande. Si es de maximizar, se elige el positivo más grande. Repito, si es de minimizar, se elige el negativo más grande. Si es de maximizar, se elige el positivo más grande. Entonces, yo voy a elegir en esencia una columna. Esa columna se llama columna pivot. La columna pivot define la variable que entrará a mi solución. No les había dicho, pero S1, A1, A2 y A3 en este momento son mi solución. Son mi solución. Estas son mis soluciones ahorita. Entonces, cuando yo elija una nueva entrada, esa variable que yo elija, por decir algo, supongamos que fuese la Y, esta va a ser parte de mi nueva solución. Entonces, una de estas 4 tiene que salir de ahí, ¿verdad? Entra una de estas y sale una de estas. Está claro y es evidente que no va a ingresar S1, porque S1 ya está dentro. Que no va a ingresar ni A1, ni A2, ni A3, porque ya están adentro, ¿verdad? Solo puede ingresar una variable que no está adentro. Entonces, les hago la pregunta. ¿Cuál de estos valores es, debido a que es de minimizar, el negativo más grande? En efecto, el negativo más grande es 120 menos 2m. Podemos marcar entonces lo que hemos llamado columna pivot. ¿Qué variable estoy marcando? X. Significa que esta X va a entrar en el lugar de una de estas 4. ¿Sí? X es la variable que entra. Ahora voy a encontrar la variable que sale. Pongan atención. Procederemos a hacer una operación. Esa operación es tomar la columna cantidad y dividirlo entre la columna pivot. Repito, tomar la columna cantidad y dividirlo entre la columna pivot. Tomar la columna cantidad y dividirlo entre la columna pivot. Tomar la columna cantidad y dividirlo entre la columna pivot. Este resultado da 65. Este resultado no existe, ¿verdad? Porque un número dividido entre 0 no existe, a menos de que estemos hablando de límites. 23 entre 1 es 23. ¿Y alguien sería tan amable de decirme cuánto da 3000 entre 60? 50. 50. Entonces yo le pregunto, entre 50, 23 y 65, ¿cuál es el positivo más pequeño? Repito, vamos 23. a elegir el renglón pivot. El renglón pivot se elige dividiendo la columna cantidad entre la columna pivot. Y de los resultados se toma el positivo más pequeño. Aclaro, no importa si es de maximizar o minimizar, siempre va a elegir el positivo más pequeño. ¿Cuál es el positivo más pequeño? 23, ¿cierto? Por lo tanto, este 23 es el que me marca el famoso renglón pivot. El renglón pivot es aquel que define la variable que sale. ¿Qué variable estoy marcando? A1. A1. ¿Y qué variable entra? X. O sea, jóvenes, que en mi nueva tabla
aquí seguirá estando S1, aquí seguirá estando A3, aquí seguirá estando A2, pero en lugar de A1 va a ingresar X. Ah, ok, entonces si este es S1, este está acompañado de un 0, la X está acompañada del 120, el A2 está acompañado de la M y el A3 está acompañado de la E. Fíjese bien, comprendamos lo que hemos hecho. Elegimos la columna pivot. La columna pivot, dependiendo si es de maximizar o minimizar, se escoge. En el caso de minimizar, el negativo más grande, que es este. Me define la variable que entra. Si fuera de maximizar, se escoge el positivo más grande. Igualmente define la variable que entra. Luego marco el renglón pivot. El renglón pivot se obtiene dividiendo cada elemento de la columna cantidad entre cada elemento de la columna pivot. Y se elige el positivo más pequeño. Aclaro, no importa si es de maximizar o minimizar. Siempre se elige el positivo más pequeño. A esto se le llama renglón pivot. Entonces, define la variable que se va a ir de la tabla. Entonces, en lugar de A1, va a aparecer en este caso la X. Y la unión entre la columna y el renglón pivot, este que está acá, se conoce como número pivot. Y el número pivot cobra una relevancia grande. ¿Por qué? Porque el número pivot tiene que ser 1. Y el resto de números en esa columna tienen que ser ceros. Él tiene que ser 1, él y él tienen que ser ceros. Habiendo elegido la columna pivot, que por ser de minimizar es el negativo más grande, habiendo dividido la columna cantidad entre la columna pivot y elegido el positivo más pequeño que define la variable que sale, columna pivot, renglón pivot, elegimos lo que se conoce como número pivot. Dijimos que ese número tenía que ser 1. Afortunadamente ya es 1, así que en esta parte de nuestro ejercicio no será necesario convertirlo en 1. Por lo tanto, vamos a copiar el renglón exactamente como está, ¿verdad? No hay nada que hacerle a ese renglón. Ese renglón se copia exactamente igual porque ya es 1. ¿Qué pasaría si no fuera 1? Póngale que fuera un 10. Entonces lo que usted hace es que todos estos números que están acá los divide entre 10, porque 10 entre 10 es 1. Entonces usted diría 10 entre 10, 1. 0 entre 10, 0. 0 entre 10, 0. Menos 1 entre 10, menos un décimo. 1 entre 10, un décimo. 0, 0, 0 entre 10, 0, 0, 0. Y 23 entre 10, 23 décimos. Esa sería la manera de convertir ese número en 1. Muy bien. Pero decíamos que ahora necesitamos convertir todos los números en donde está ese 1 en 0. Para convertirlo en 0, lo que vamos a hacer es utilizar una operación con renglones, como que si fuera una matriz, algo así. Vamos a convertir en 0 a este, pongan atención, 60. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle signo, menos 60. Luego lo vamos a multiplicar por el renglón pivot. Por cierto, esto tiene 1, 2, 3, 4 renglones, así que el renglón pivot es el renglón 2. Pero cuando yo hablo de renglón pivot, hablo del nuevo, no del viejo. Dije, pero es el mismo. Sí, casualmente es el mismo, pero recuerde que a veces cambia dependiendo. Entonces, renglón 2. Más el renglón en donde él está. Él está en el renglón 1. Pues fíjense bien las operaciones que voy a hacer yo. Fíjense bien. Ahí. Menos 60, menos 60, menos 60, menos 60, menos 60, menos 60, menos 60 y menos 60. Por el renglón 2. ¿Quién es el renglón 2? El nuevo, el pivot, el nuevo.
1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0. Aquí me faltó entonces un número. 23. Vamos a cerrar esto. Más, dice la fórmula. Más, 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 más. Más el renglón 1. El renglón 1 es este que está acá. 60, 24, 1, 0, 0, 0, 0, 0 y 3000. Esto me da, vamos a ver, ahora en calculadora, menos 60 por 1 más 60, 0. Significa que el primer número es 0. Menos 60 por 0, 0 más 24, 24. 24. 1. 60. Este da menos 60. Este da 0, 0, 0. Y este, por favor, si me ayudan con su calculadora, ¿cuánto es menos 60 por 23 más 3000? Ingeniero. Menos 60 por 23 más 3000. 1620. 1000. 620. 1620. El siguiente renglón, debido a que este número ya es 0, no necesita ser modificado. Por lo tanto, lo voy a copiar. 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0 y 20. Pero el otro sí necesita convertirse en 0. Este 1 necesita convertirse en 0. ¿Cómo sería la fórmula? Lo acabamos de ver. Ese 1 se le cambia signo. Menos 1. Se multiplica por el renglón pivot. El 2. El renglón pivot, pero el nuevo. Y se le suma el renglón en donde él está, que es el renglón 4. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 1 por el renglón 2, el nuevo, que es 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 23. Y dice la fórmula, más el renglón 4, que el renglón 4 es este que está acá, sería 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 65. Entonces agarramos calculadora y decimos 0, 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1. ¿Y cuánto es menos 23 más 65? 42. 42. 42. Damas y caballeros, tenemos una nueva tabla. Esa nueva tabla, el número pivot es 1 y el resto de números en esa columna son ceros. Justo lo que dijimos. Después de elegir el renglón, la columna pivot y el renglón pivot, se observa el número pivot y este se convierte en 1. Y todos los números en esa columna se convierten en ceros. Pero nótese que no solamente ellos se convirtieron en ceros, sino que todos los números en esencia sufrieron una modificación, incluyendo la columna cantidad. Así que para terminar esta fase y completar la tabla número 2, recuérdenme, por favor, cómo se obtenía el valor de Z sub J. Ese valor de Z sub J se obtenía multiplicando cada uno de estos números por los valores Z sub J, ¿cierto? Sí. Y sumándolos. 0 por 0 más 1 por 120 más 0 por M más 0 por M, esto da
120. 24 por 0, 0 por 120, 1 por M y 1 por M. Y sumado da 2M. 2M. Todo esto por todo esto da 0. 0. Todo esto por todo esto da menos 120 más M. Todo esto por todo esto da 120. 120 menos M. M. Menos M. Correcto. Todo esto por todo esto da Menos M. menos M. Todo esto por todo esto da M. 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 Y M. Y este da M. Pero aquí sí ayúdeme, por favor. 1620 por 0 más 23 por 120 más 20 por M más 42 por M. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es 23 por 120? 2760. 2760 más 62 M. No se les olvide que este va multiplicado y sumado. ¿Cómo se encuentra C sub J menos Z sub J? Sencillo. 120 menos 120. 0. 0. 200 menos 2M. 200 menos 200 menos 2M. 0 menos 0. 0. 0. ¿Cuánto es, ojo acá, 0 menos 120 más M? 120 menos M. Correcto, 120 menos M. M menos 120 menos M. 120. Menos 120 más 2M. 0 menos M. 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 M menos M. 0. ¿Y M menos M? 0. 0. Tenemos la segunda tabla simplex. Voy a grabar. De aquí en adelante, todo el procedimiento es repetitivo. Es decir, en mi nueva tabla, que por cierto la voy a dejar solita, mi nueva tabla, yo vuelvo a elegir la columna pivot. Es decir, vuelvo a ponerle ojo a estos números que están aquí abajo. Y por ser de minimizar, ¿cuál debe de elegirse? El negativo más grande. ¿Me pueden decir de estos que están acá, cuál es el negativo más grande? Menos 120 más 2M. No, le cuento que este es extremadamente positivo. Porque como es 2M positivo, es extremadamente positivo. 200 120 menos M. Este es negativo, pero es más negativo este porque este es 2M negativo. Ya 1880. Menos. ¿Cómo lo haríamos para evitar confusiones? Sustituyendo la M. Exacto. Dele un valor a M como 1000 y ya vas a ver que automáticamente su columna pivot es esta. Que casualmente es la segunda variable de decisión que me interesa meter. Así que ya se fijaron dónde existen los errores de decir, este es, o es este, o es este. Ahí es donde pueden caer. No se preocupen, dele un valor a M y se va a dar cuenta cuál de todos es el negativo más grande. Y esa es su columna pivot. O sea que va a entrar una nueva variable. ¿Quién es la nueva variable que va a entrar? Y. Y. Y ahora voy a definir quién es la variable que va a salir. Y yo tengo la fe que la variable que va a salir sea una de estas A. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cómo defino la variable que sale? El positivo más pequeño. Dividir la columna cantidad. Divido la columna cantidad entre la columna pivot. Divido la columna cantidad entre la columna pivot. Columna cantidad entre la columna pivot. Columna cantidad entre la columna pivot. Este da 42. Este da 20. Este no existe. ¿Y este cuánto da, por cierto? 67.5. 67.5. Entre 67.5, 20 y 42, ¿cuál tomo? 20. El positivo más pequeño. Esto me marca mi nuevo renglón pivot. Mi renglón pivot define la variable que sale. Significa que va a entrar Y y va a salir A2.
Y el cruce entre el renglón y la columna pivot se llama número pivot, que afortunadamente es 1. Significa que en mi nueva tabla no lo tengo que convertir en 1, sino que solo lo voy a copiar. Y únicamente voy a convertir en 0 a este Y el y a 24. este. Porque afortunadamente este ya es 0. Quiero que observen algo. Seguimos grabando. Quiero que observen lo que voy a hacer. Voy a generar rápidamente el esquema de cómo será mi nueva tabla. En mi nueva tabla no se le olvide que el encabezado no cambia. El encabezado de este ejercicio nunca va a cambiar. Aquí va 120, 200, 0, 0, M, 0, M, M. Fíjense. ¿Estas dos variables se mueven? No. Aquí seguirá siendo S1 con 0 y aquí seguirá siendo X con 120. Y aquí seguirá siendo A3 con M. ¿Sí? Y aquí es C sub J. Aquí va Z sub J y aquí va C sub J menos Z sub J. Entonces, pasar de esta tabla a esta tabla implica que el enunciado, o sea, los encabezados no cambian y de esto que se conoce como solución, no cambian a excepción de la 2. El A2 sale, recuerden, el A2 sale y en su lugar, ¿quién entra? Y. Y. Y si en su lugar entra Y, ¿quién va a la par de Y? 200. 100. Damas y caballeros, les presento el encabezado de la nueva tabla simplex. ¿Cómo voy a obtener estos resultados? Sencillo. Lo primero que voy a hacer es que el renglón pivot, este número tiene que convertirse en 1. Afortunadamente ya es 1. Así que se copia. Y ya les expliqué qué habría que hacer en caso de que no fuese 1. Y todos los números en esa columna tienen que convertirse en 0. Afortunadamente, este número, si usted lo ve, ya es 0. Significa que ese renglón lo puedo copiar. Ahí está. Pero en cambio, este número tiene que convertirse en 0. ¿Cómo convierto ese 24 en 0? Le cambio Menos 5 24. por el renglón. R3. 3, el nuevo Más. pivot, correcto, más el renglón. R1. 1, que es donde él está. Muy bien. ¿Y cómo convierto en 0 este renglón? Menos 1 sería. Menos 1 por el renglón pivot, el nuevo. ¿Quién es el nuevo? El renglón 3. R3. Más el renglón R4. que él está. ¿Dónde se encuentra? R4. Entonces, resolvemos esto y ya tendríamos los valores de estos renglones. Y terminaríamos una nueva tabla a la cual nuevamente hay que buscarle una entrada, columna pivot y una salida que es un renglón pivot, un nuevo número pivot y así sucesivamente hasta que usted ya no pueda entrar, es decir, que no hayan negativos acá o ya no puedan salir, que no hayan positivos acá. Muy bien, entonces hemos terminado de completar nuestra tabla. Nótese que nuestro número pivot en efecto es 1 y que todos los números en esa columna pasan a ser ceros. Procedemos entonces a encontrar los valores de Z sub J. Esos valores de Z sub J se encuentran con la multiplicación de estos valores por estos valores. 0 por 0, 1 por 120, 0 por 0, esto da 120. Esta multiplicación da 200. Esta multiplicación da 0. Por cierto, esta da M. ¿Cuánto da 60 por 0? 0 menos, aquí da menos 120 más M. Y aquí da 120 menos 120 menos M. Aquí da menos 200 más M. Y aquí da 200 200
menos M. Lo escribí abajo porque mi espacio es muy pequeño. Es un error de espaciado. Luego, para encontrar C sub J menos Z sub J, voy a ir escribiendo uno de cada color. 120 menos 120 es 0. 200 menos 200 es 0. 0 menos 0 es 0. 0 menos 120 más M es 120 menos M. M menos 120 menos M es menos 120 más 2M. Luego tenemos 0 menos 200 más M es 200. Lo voy a escribir aquí abajo. 200 menos M. Y por último tenemos M menos 200 menos M sería menos 200 más 2M. Y M menos M es 0. Y, por cierto, se nos olvidó, 1140 por 0, 23 por 120 más 20 por 200. 23 por 120 más 20 por 200. ¿Cuánto da? 6.760. Más No, 6. 22M. No, Esta es ingeniero. nuestra tercera tabla. Ingeniero, donde disculpe. Era 6.760. 6.760. Sí. Bueno, ahí está. Ahí 6.760. ya me perdí, ingeniero. Ahí en la segunda, donde tiene el 0 rojo. Parte sí. Y entonces decimos, ¿cuál es el valor que vamos a elegir? Columna pivot, el negativo más grande. Le pregunto, ¿cuántas opciones negativas hay? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 posibles opciones, ¿cuáles son negativas? Negativo 120, 120 menos M y 200 menos M. Correcto, casualmente las que están en rojo. ¿Cuál es el negativo más grande? ¿120 menos M o 200 menos M? 120 menos Perfecto. Significa que esta es mi columna, mi nueva columna pivot, que define la variable ¿qué? Entra. ¿Quién va a entrar? S2. Nos dice S2. que en la primera tabla salió a 1 y que en la segunda tabla, ¿quién salió? A 2. Sería maravilloso que en la tercera tabla, ¿quién saliera? A 3. A 3. Así que no canten victoria. Espérense a ver el resultado. Columna pivot, ya sabemos que una de estas va a entrar S2. Esperamos que sea en A3. ¿Qué hago ahora? Divido la columna cantidad entre la columna pivot, ¿cierto? Lo cual significa que tengo que dividir 1140 entre 60. ¿Cuánto da? 1140 entre 60. 19. 19. 19 puntos. 19 exacto. Sí. Ok. 23 entre menos 1. No me interesa. Repito. 23 entre menos 1. No me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque no es positivo. Porque no es positivo. Solo me interesan los positivos. Correcto. 20 entre 0. No existe. Y 22 entre 1. 22. ¿Cuántos positivos tengo? 2. 2. ¿Cuál 2. debo de escoger? El primero. 21. 19. No, ¿por qué? No salió la variable que deseábamos, pero no es a quien deseamos sacar, es quien tiene que salir. Es más, el ejercicio se empezó a complicar. ¿Por qué? Se los acabo de marcar. Dios mío. Que no es Porque el uno, número pivot, ¿quién es? 60. 60. ¿Y ese número qué hay que hacerle? convertirlo en 1. O sea que mi nueva tabla conlleva convertir este número en 1, convertir este número en 0 y convertir este número en 0. Jóvenes tienen que hacer la siguiente tabla y luego les va a tocar que hacer una siguiente tabla en donde va a salir A3.
y tendremos un resultado final. Ese deberán de trabajarlo de forma individual y compararlo con el resultado que les dio en el método gráfico, que ya conocen, que X es 40 y que Y es 45.